Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir. Estas son charlas y reflexiones sobre meditación y autoconocimiento con el profesor Edgardo Caramela, para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Hola Edgardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Excelente. Bueno, excelente no, estoy bastante bien. Creo que excelente, porque se puede estar un poco mejor y eso sería el excelente, pero estoy muy bien. Bueno, Entonces, yo estoy excelente. muy bien, bueno, claro, yo estoy peleando por eso. Bueno, Edgardo, el tema que te traigo hoy tiene que ver con meditaciones, como siempre tratamos de estar en ese ámbito, pero ya venimos diciendo muchas veces que para alcanzar un estado avanzado de meditación, o sea, el estado de conciencia de meditación, se requiere, se requiere mucha vitalidad. Yo quizás no lo decimos tan directamente, pero incluso para concentrarnos necesitamos tener vitalidad, necesitamos tener energía. Y entonces, la pregunta o lo que queremos, eh, lo que te quería preguntar y lo que queremos investigar un poco acá, explorar un poco es cómo tener más vitalidad para arrancar y después vamos a los detalles. Bueno, yo diría que primero que nada, la propia palabra vitalidad se jerarquiza cuando la comprendemos, que significa justamente eso. Vita es vida. Entonces es generar vida. Sin vitalidad, sin energías, nada crece, nada nace. O sea, si uno observa cualquier forma de vida de la que nos rodea, desde la más pequeña, desde un pequeño un bichito unicelular hasta la vida humana, necesita multiplicarse, crecer, desarrollarse, y para eso necesita energía. Si no existiese vitalidad, energía, nada se desarrolla. O sea, esto es el concepto básico de los científicos, y que de muchísimos años atrás, que han buscado formas de proveernos o desarrollar fuentes de energía que nos permitan justamente tener la fuerza necesaria, el combustible necesario, para que todo nuestro organismo, en todos los planos y en todas las formas, funcione y pueda hacer lo que desea. Si uno quiere, saquemos la palabra meditación o cualquier cosa que una persona quiera realizar, sabe que si tiene más energía, va a tener más capacidad de lograrlo, de desarrollarlo, va a tener que enfrentar obstáculos, va a tener la energía para vencerlos, va a tener que levantarse todos los días con entusiasmo, con fuerza, necesita energía. Y ahí es donde empezamos bueno, para meditar, necesitamos tal vez más energía que para otras cosas, porque la mente humana es tremendamente dispersa y requiere de que el hombre, el ser humano, no vamos a decir hombre para no generar una polémica de géneros, aquel ser humano que desea trabajar sobre su mente, interferir sobre la actividad de la mente, necesita tener mucha energía para poder hacerlo. Si no, no lo va a conseguir. Va a quedar más como esclavo de ese proceso anárquico de la mente, en lugar de ponerse como amo de ese proceso, por encima, tener la fuerza suficiente. Como vos decís, estar en la cabina de mandos implica que Rodolfo, Edgardo, quien fuese, tenga la capacidad suficiente para interferir sobre el proceso mental y resolver qué desea que el complejo psicomental haga. Aquietarse, concentrarse, en fin, lo que fuese. Meditar. Entonces, ahí tenemos una principal ecuación que observar, que es cómo captar energía y cómo administrarla también. Porque si nosotros hacemos muchas cosas
incluso esforzándonos para poder acrecentar nuestra capacidad de energía y de vitalidad. Y después la consumimos, la gastamos en cosas evitables, o fútiles, o hasta no aconsejables, ahí rompemos un equilibrio que en el organismo tiene que existir, esa homeostasis, en donde es la capacidad de asimilar vitalidad, energía, fuerza, y también de eliminar aquellas cosas que necesitamos sacar. En ese balance así se basa la nutrición. Transformar alimentos en nutrientes que nos proporcionan energía, eliminar los desechos o toxinas que ese proceso de asimilación genera, y entonces mantener allí un equilibrio, si no el organismo estaría todo el tiempo trabajando para limpiarse, para eliminar esos desechos, esas toxinas. En el caso, por ejemplo, que ingiriéramos alimentos que producen muchos de esos desechos, toxinas y demás. Entonces hay un montón de aspectos que tenemos que tratar de observar para que esa ecuación sea favorable a que nos quede más energía. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, hay muchísimas cosas que ya todo ser humano hace, pero que las puede perfeccionar, las puede hacer mejor. Recién hacíamos la comparación con el proceso de alimentarnos. Bueno, elegir qué alimentos nos proporcionan más una combustión favorable al transformarse en nutrientes, nos dejan más nutrientes y eso nos proporciona más vitalidad y más energía. Y además son de fácil digestión y, por otro lado, de baja toxicidad, o sea que nos dejan menos residuos y entonces el organismo va a gastar menos energía para limpiarse. Cómo dormimos, o sea, cuántas horas. O sea, una de las mejores formas de recuperar energías es a través del sueño. Y estamos hablando de que es un componente fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso, para el plano emocional, para el ánimo que tengamos al día siguiente, si hemos descansado bien o mal. Es generador de toda una quiebra de esa homeostasis, de la cual hablamos, que es nada más que el equilibrio. Si eso se pierde, porque hay problemas de sueño, que es una cosa que afecta mucho al ser humano, está ligado al estrés y demás, es como un gasto de energía después para poder hacer las cosas que podríamos hacer con mucho más facilidad si hubiésemos repuesto energía y vitalidad durante el sueño. ¿Cómo nos relacionamos en el mundo que habitamos? O sea, si somos personas conflictivas, consecuencia también de que al estar menos fuertes, las cosas nos afectan más, entonces estamos más sensibles y a lo mejor reaccionamos de manera agresiva, a lo mejor reaccionamos con tristeza, a cosas que estando bien plantados, bien parados, vitales, las tomaríamos a lo mejor de otra forma y hasta a veces con humor. Y como esas cuantas otras cosas podemos, ¿qué hacemos con el cuerpo? Le prestamos atención a nuestro cuerpo, lo entrenamos, lo trabajamos, lo movemos suficientemente para que nuestro cuerpo sea un vehículo útil y que funcione perfectamente, cuidándolo como cuidamos el auto, y no excesivamente tampoco, porque generaríamos un desgaste acelerado de nuestra condición física. En fin, fíjate cuántas cosas empezamos a observar que son proporcionadoras de vitalidad, que nos permitirán favorecer mucho más nuestros entrenamientos para alcanzar ese estado de meditación que deseamos, y que para llegar ahí necesitamos muchísima vitalidad, muchísima energía, y bueno, si no la tenemos va a ser muy difícil. Podremos llegar cerca, pero va a ser difícil llegar al estado de conciencia de meditación. No sé si respondí o... Sí, claro, siempre respondes muy bien. Entonces,
yo retiro una cosa, no sé si es un insight, pero parece que es mucho más fácil perder energía de que generarla, ¿o no? Parece Sí, que podemos construir un buen caudal de energía y después eso se pierde, se hace humo sí. en un segundo. Sí, si uno observa, por ejemplo, los animales, incluso los que conviven con nosotros en nuestras casas y demás, por ejemplo, observemos un gato, yo sé que vos tenés. Ujú. Eh, el tipo no, juega, salta, agarra un papelito, hay todo, un- un espasmo de energía, o sea, se mueve de una manera, pero impresionantemente, una actividad y una vitalidad, y de golpe parece que muere, o sea, queda en un estado de total relax, al punto tal que uno se acerca, le levanta una pata, el tipo ni se mueve, está totalmente ancho y feliz, justamente que administrando instintivamente esa energía, acumulándola, pero si en ese momento pasara algo que le llama la atención, o un bichito, su instinto cazador, daría una vuelta en el aire tal vez y atraparía ese insecto o lo que fuese, y después de divertirse un poco, entraría en ese estado otra vez como de relax, donde ¿qué hace? De nuevo vuelve a acumular esa energía que instintivamente necesitan porque son animales que su temperamento, su instinto han sido vivir en pleno contacto con la naturaleza, los peligros que eso tiene, otros animales de cazadores que si lo viesen tratarían a lo mejor de atacarlo, de comerlo, o lo que fuese. Entonces todo el tiempo están haciendo ese balance instintivamente. Si uno ve, yo viví mucho tiempo en zonas donde había muchas serpientes y las serpientes se recogen y duermen, ¿no? Incluso me ha pasado estar en campamento en plena selva misionera y despertarnos a las 5 de la mañana, durmiendo en bolsa de dormir y tener 3 rollos de yarará próximas, atraídas porque hacía frío, atraídas por el calorcito del fuego, durmiendo ahí. Este, cuando ellas se recogen así es cuando están potencialmente plenas de energía y ahí es cuando dispararían un salto que es mucho más rápido incluso que nuestra capacidad de reacción. Ahora, si están extendidas, a veces dormitando en las playas, las grandes, lo que serían una especie de familias de los pitones acá sudamericanos, que son las lampalagua, es unas víboras de 10 metros de largo, cuando están extendidas, ahí es cuando las cazan, porque justamente están en un momento dado donde no tienen energía concentrada para proyectarse con fuerza. Bueno, un ejemplo tal vez burdo, pero quiero decir de que en todo momento tenemos que llegar a tener a un estado que en sánscrito se llama estado sádvico, que es un, un equilibrio, un balance entre la inercia y la plena actividad, pero sin estrés. O sea, en ese momento uno siente que tiene vitalidad para más y la va dosificando para hacer las cosas tal vez cotidianas y demás, pero si en un momento dado tiene que lanzarse a lo que fuese, una actividad especial, puede ser hasta un trabajo intelectual o una meditación, uno tiene una cantidad de energía suficiente así guardada para ser utilizada en ese momento. Y es más o menos eso lo que tenemos que lograr, que es un estado de administración consciente de nuestra energía y nuestra vitalidad. Voy a hablar de mí, voy a ser autorreferencial porque es lo que yo fui aprendiendo con la práctica de esto durante tantos años. O sea, al principio no era así, siempre fui de trabajar muchas horas y de llegar a un punto de parar cuando estaba en un estado de agotamiento extremo. Y ahí necesitaba parar porque, bueno, o uno se está durmiendo o ya
la cabeza no funciona como quisiera. Fui aprendiendo a detenerme antes, a darme cuenta. A lo mejor estoy hace 3 horas escribiendo, estudiando, lo que fuese, y ahí siento que ya estoy entrando en un estado en donde ya no es placentero, que ya siento, ese placer es como un recurso también que nos avisa, ya me está costando esto, estoy forzando de más. Ok, ahí paro y hago otra cosa, que es una manera de descansar, o descanso, no sé, si es un trabajo intelectual, a lo mejor haciendo algo físico, o si necesito descansar la actividad mental sobre todo, o el cuerpo físico que está un poco cansado, a lo mejor uno se abandona en un sillón 30 minutos y hasta hace una pequeña siesta o duerme esos 20 minutos o 30 minutos, recupera vitalidad, recupera buen humor, recupera entusiasmo y vuelve para continuar con mucho más capacidad de realizar las cosas en menos tiempo y sin llegar a un punto donde uno está totalmente falto de energía y que nunca consigue reponerse, ¿no? Y allí vienen un montón de aspectos, todos estos que veníamos nombrando, porque si yo insisto y me quiero insistir y quedar ahí, entonces recurro a ¿qué? A una taza de café negro, a una comida excesivamente con alto tenor graso y salada, me como un paquete de papas fritas que hace meses que están guardadas en un plástico y que me da una inmediata sensación de vitalidad, o algo, o me como un paquete de chocolates que me da una excitación inmediata por una cuestión orgánica que procesa esos alimentos, pero después me deprimo más rápido todavía, porque eso, cuando pasa el efecto de esa falsa energía, automáticamente eso se quema y entonces vuelvo a repetir el mismo proceso, y eso me voy intoxicando progresivamente con alimentos poco necesarios, que no nutren, y que solamente lo que hacen es activan el sistema nervioso, pero con una energía falsa que se consume rápido. En fin, todas esas cosas que fui aprendiendo son las que tengo en cuenta. Y es así que mis días son de muchas horas, pero siempre teniendo esas pausas que me permiten, es como si uno tuviese un reloj interno y va diciendo, ya mi energía está ahí en un punto que ya no está bueno esto. Entonces necesito hacer algo para reponer un poco de fuerzas. Si es alguna actividad placentera, mejor. Y dejar un poco el esfuerzo, digamos, ¿no? Disfrutar. Y así actúan los animales. Cualquier animal, uno ve un caballo en el campo, trota, se mueve, anda, camina, y después para, descansa un poco y vuelve. Y un perrito, y en fin. Y así eran incluso los antiguos naturalistas. Tenían mucho más claro el concepto de vivir más parecido a como viven las otras especies animales, ¿no? Nosotros no, al contrario, nosotros queremos, a través de tiempos preestablecidos, de horarios de reloj y demás, establecer, o sea, hacer que nuestra vida se adapte a una regulación que no siempre tiene que ver con lo biológico, y eso va trayendo un cansancio hasta neuronal que se extiende en el tiempo, y que empezamos a hacer las cosas por vía de la fuerza y no de la felicidad que nos produce lo que estamos realizando. Muy bien, es que nosotros, vos dijiste, los animales funcionan así, y no nos olvidemos que también somos animales, Vamos, claro. y que tenemos una biología, y es verdad que uno puede desarrollar la capacidad de ir entendiendo mejor cómo funciona esa biología, ¿no? Cómo funciona que
bueno, cuando tenemos mucho hambre baja el metabolismo, entonces el cuerpo automáticamente ya empieza a consumir menos energía. Y si estamos Empieza a en... consumir nuestra energía archivada, digamos, Claro. porque necesita, y si la tiene, la busca y la usa. Y, Este escritor que se ha hecho tan popular en estos últimos años, Harari, ujú. que escribió Homo Deus y otras, que habla justamente que es una de las personas que más claramente, bueno, ha tirado muchas teorías, ¿no? Así que se sostenían desde hace tiempo, pero me acordé ahora de que una de las cosas que él habla es cómo la revolución agrícola, digamos, le puso horarios al ser humano que eran totalmente diferentes a los que él usaba habitualmente. Él vivía en comunidades, en grupos, en clanes, eh, no cosechaban, y si cosechaban, cosechaban muy poquito, casi lo que nacía salvajemente, porque también había una flora que lo nutría de frutos, de miel silvestre, de cosas, de una gran riqueza arbórea para tomar hojas y demás y hacer sus tés, sus tisanas, sus emplastos curativos. O sea, pero cuando en un momento dado estaba como cansado a lo mejor de caminar o de lo que fuese, decidía a lo mejor tener un encuentro amoroso con su compañera del momento, podía ser en cualquier horario, despertarse cuando aclaraba, cuando tenía luz natural, y dormirse cuando la luz se agotaba, que era cuando llegaba el atardecer. O sea, los antiguos filósofos de la India adaptaron sus prácticas al momento de más energía, recomiendan, por ejemplo, a las 4 de la mañana, si uno quiere practicar meditación entre las 4 y las 6 de la mañana, es el tiempo llamado Brahma Muhurta, donde habría una mayor cantidad de prana, de bioenergía en el ambiente que nos nutre, nos da mayor vitalidad para poder avanzar en esas prácticas, en ese proceso. Pero claro, desde que tenemos luz eléctrica, ya antes, cuando había luz por lámparas de aceite, eso ya se empezó a alterar, pero menos, porque era caro, no todo el mundo tenía acceso a esas comodidades, pero hoy en día alteramos totalmente los ciclos biológicos. Y eso no es gratis. Eso significa de que vamos a dejar de usar luz eléctrica, que vamos a retroceder, que vamos a dejar de lado los beneficios que el progreso nos ha permitido alcanzar. No, por supuesto que no. Vamos a usar todo eso, vamos a vivir en comunidades, vamos a vivir en ciudades, vamos a vivir en donde incluso podamos relacionarnos con otros seres humanos y hacer cosas productivas, pero podemos tener en cuenta eso y utilizar algunos recursos para tener más vitalidad, más energía, sentirnos mejor, más plenos. Y aunque estemos en otro contexto tecnológico y cultural, reconocer que las necesidades humanas siguen siendo las mismas que aquel hombre de hace miles de años tenía y que nosotros seguimos teniendo, que no hemos cambiado tanto en ese sentido. Y eso me parece un acto de inteligencia. Pero no es tan fácil darse cuenta de los ritmos biológicos si estás acostumbrado a hacer, o sea, nosotros ahora tenemos horario de desayuno, almuerzo y cena, eso no existía. Durante millones de años los humanos no vivieron con esos horarios, ni con la luz eléctrica. Entonces, de No, repente, la misma máquina está siendo usada de una forma muy diferente, ¿no? Es como si ahora agarrara el iPhone y no respetara sus instrucciones de fábrica y la empieza a usar de otra forma. Pero ¿cómo puedo volver a percibir un poco mejor, cómo puedo darme cuenta cómo sería el ritmo más biológico, si querés? ¿Dónde tengo esa información? adentro tuyo. Y justamente el proceso de meditación nos lleva a un estado de más autoconocimiento. Y a partir de ahí uno empieza a reconocer dónde están sus necesidades,
qué es verdaderamente lo que te gusta hacer. O sea, hoy tenemos, y más en este momento en donde vivimos prácticamente encerrados, desde hace más de 1 año y medio, es un momento muy, muy fructífero para también hacer un autoanálisis de cómo ordenar nuestra vida. Obviamente que hay gente que no lo puede hacer, estoy hablando de aquellos que pueden. Bueno, aquellos que pueden, como en nuestros casos, que trabajamos mucho por internet, que podemos organizar nuestro día un poco en función de nuestro... O sea, adaptamos más el trabajo a nuestras necesidades que nuestras necesidades al trabajo, porque ponemos horarios, damos nuestras clases, tenemos nuestras conferencias, tenemos nuestras charlas, damos nuestros cursos, tomamos nuestros cursos, en fin. Pero podemos ir regulando eso, no estamos atados a la sirena de una fábrica que a las 6 nos indica que tenemos que estar allí hasta las 14 y nos vamos a casa. En cierta manera, casi que podemos adaptar un trabajo más parecido a lo que era en la antigüedad, que el ser humano andaba, tenía hambre, paraba, comía, nosotros estamos aquí, o sea, terminamos esto y yo puedo ir a hacer un desayuno y después hago otra cosa, o sea, uno puede regular un poco más hoy. Algunas actividades lo pueden hacer y algunas personas que tienen cubiertas ciertas condiciones básicas de necesidad lo pueden hacer. Obviamente que hay muchísimos que no y lo lamento mucho por ellos. Pero el mensaje es para aquellos que pueden, que no desaprovechen en cierta manera esta oportunidad de observar de qué manera pueden adaptar sus actividades para que eso les sea mejor, incluso a su propio metabolismo. Hay personas que funcionan mejor levantándose temprano, hay personas que funcionan mejor quedándose más tarde a la noche. Bueno, eso uno tiene que ver de qué forma uno funciona mejor. Si yo me quedo hasta ahora, hasta altas horas de la madrugada, el día no me rinde, igual que si me despierto a las 6 como todos los días. Entonces, como tengo la posibilidad de hacerlo y adaptar mis tareas al ritmo que a mí más me favorece, y lo hago. Entonces hay muchos que pueden hacerlo y no lo hacen porque ni siquiera lo piensan. Están tan condicionados a un hábito determinado que lo hacen, comen lo que están acostumbrados a comer, están súper cansados todo el día. Y entonces, en lugar de parar y pensar, bueno, pero a ver, ¿por qué estoy cansado? Significa que estoy gastando más energía que la que estoy teniendo. ¿Qué puedo hacer para gastar menos y justamente acrecentar mi nivel de vitalidad y de energía? Y bueno, ahí es donde empiezan a haber soluciones que podemos implementar, que el costo mayor de eso tiene que ver con la disciplina, que es establecer cierto grado de disciplina, porque todos sabemos que hacer alguna determinada actividad física no excesiva, no extenuante, es gratificante para el cuerpo y nos vitaliza, todos lo sabemos, pero ¿qué falta? La disciplina para decidir todos los días a determinada hora, voy a dedicar 30 minutos, prestarle atención al cuerpo para entrenarlo de manera inteligente. Nosotros lo hacemos, forma parte de nuestro método. Nadie dude, más en este tiempo, que es fundamental trabajar a través de técnicas respiratorias para mejorar el intercambio gaseoso, para captar la energía que nos proporciona ese intercambio gaseoso. Vamos más allá todavía para trabajar sobre la bioenergía que está en el ambiente y que podemos utilizar a nuestro favor, para limpiar los pulmones y sacar el aire viciado si nosotros logramos respirar de manera más profunda, y para poner un mecanismo respiratorio que funciona por sí mismo de manera instintiva, ligado al sistema nervioso autónomo,
a la esfera consciente. O sea, ¿qué logramos hacer? Interferir sobre la respiración. Yo puedo respirar ahora y decir, ahora paro de respirar, o voy a respirar más lento, o voy a respirar más aceleradamente. Cada una de esas modificaciones respiratorias me trae consecuencias inmediatas en mi plano emocional, en la vitalidad, y sin embargo no lo hacemos, dejamos que la respiración funcione por sí misma. Esa es una herramienta de mucho poder para justamente llevar más energía a nuestro organismo y también, por ejemplo, si administramos las emociones, vamos a evitar gastar energía tal vez en conflictos, tal vez en tristezas exageradas, tal vez en momentos de excitación o de ansiedad, todo eso a través de la mecánica respiratoria. Tenemos ahí un elemento, pero eso no va a cambiar si no buscamos a alguien que sepa usar esas herramientas, nos enseñe y nosotros lo instalemos en función de prácticas, de entrenamientos, ¿no? Sabemos que la teoría fundamenta la práctica, pero la práctica honra a la teoría, como decía Blavatsky. Entonces, son un montón de situaciones y pequeños cambios que podemos implementar, pero para eso tenemos que querer, que es la puerta que abre, que es la llave que abre todas las puertas, y disciplinarnos un poco para utilizar algunos momentos del día para ese tipo de cosas. Y ahí estamos, antes de que siga, ahí estamos nosotros, para que reaprendamos cosas que son nuestras, que forman parte de nuestra condición humana, porque a tu gato vos no le podés decir o enseñar que pare de respirar durante 30 segundos. Su sistema nervioso no tiene un grado de evolución suficiente para poder interferir sobre el sistema nervioso autónomo. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Entonces estamos desperdiciando un proceso evolutivo que costó, como vos bien dijiste, millones de años para llegar hasta acá, y seguimos actuando como el gato. Bueno, hay cosas del gato que A veces lo envidia un poco a mi gato. Que hay que copiar y aprender. Pero, por ejemplo, la capacidad de relajarse que tienen estos bichos es increíble. O sea, de golpe hacen plaf y son una goma que se disuelve, me parece, ¿no? En fin, o la felinidad, esa suavidad para moverse, la habilidad de administrar su propio cuerpo en una caída, o sea, en fin, tienen sus particularidades. Pero tenemos capacidades, especialmente ligadas al mayor desarrollo de nuestro sistema nervioso, que son propias a nuestra especie. O sea, eso es lo que estaba pensando justo cuando hablabas de los gatos, es que nosotros también tenemos capacidades. El tema es que biológicamente las fuimos medio que olvidando. Este autor que vos decís, Yuval Harari, también él explica eso, como el humano de hace unos miles de años tenía más olfato, tenía una visión más aguda, tenía unas otras capacidades, creo que incluso más fuerza física. Entonces, hay una parte biológica nuestra que la estamos olvidando, entonces justamente reaprovechar o aprovechar eso que... ¿Y por qué las olvidamos? Porque no las usamos. Porque nos valemos de otros recursos. Entonces, el hombre, si no desarrollaba esas cosas, se moría. No conseguía vivir. Si no eras fuerte, no vivías. Si no tenías una capacidad inmunológica muy, muy alta, no vivías porque no tenía vacunas. Las propias vacunas eran los procesos enfermizos por los que atravesaba. Si su respiración, la nariz, las mandíbulas de aquellos neandertales, de aquellos hombres tan fuertes que pudieron vivir prácticamente desnudos en Germania, en zonas de muchísimo frío. Después aprendieron a cubrirse con pieles y cosas, pero así todo,
tenía que enfrentar condiciones climáticas muy severas y demás, si no era realmente fuerte, no conseguía. El clima no era el mismo, había una era glaciar, no era como No hoy, podía. había más frío. Cada Era día que se despertaban era conseguir alimento o morir, tal vez. Entonces había un uso práctico, no había libros para buscar información, había un uso práctico y experimental que hacía que las capacidades se pusieran en uso. La intuición se usaba todo el tiempo, porque era mi intuición la que me informaba las decisiones a tomar. Todo eso fue modificado por una serie de... Todo era más difícil. ¿Cuánto costaba hacer un fuego? O sea, y posiblemente pasaban días que no lo conseguían. Eh, o sea, había que tener voluntad para vivir. Si no Entonces, había voluntad, no se vivía. Todas esas capacidades se han ido un poco usando menos y por lo tanto, igual hoy con menos voluntad podemos vivir porque hay un montón de cosas que nos asisten, que nos protegen, que están más fáciles, que podemos adquirir ya hechas. Antes había que hacerlo todo, todo tenía que ser hecho. Un grupo, una tribu que vivía en algún determinado lugar, todo tenía que conseguir la comida, tenía que prepararla, tenía que ver cómo conservarla, tenía que cuidarla para que no se lo roben, tenía que preservarla de la manera que pudiera, de allí que empezaron a surgir, no sé, las distintas formas de... Por ejemplo, hoy está de moda y sugerido el agregar a nuestra dieta los fermentados. Los fermentados fueron fruto de formas que fueron ideando especialmente pueblos de Corea y demás, donde tenían poca variedad de alimentos y tenían que guardar los pocos alimentos que tenían. Entonces, ¿qué hacían? Guardaban sus raíces, guardaban las verduras en procesos fermentativos, que es nada más como el chucrut, que es solamente poner repollo con sal, nada más, es lo único. Y eso se fermenta y paralelamente les traía un beneficio adicional, que es mantener en muy buenas condiciones la flora intestinal, por ejemplo, como consecuencia. Entonces hoy, sabiendo eso, la ciencia recomienda agregar ese tipo de alimentos a nuestras dietas. Pero era la forma de conservar. ¿Por qué usaban muchas especias? Porque si se le ponían muchos picantes y cosas a las comidas, podían quedar afuera de heladeras, eso que no había, y los insectos no van porque no les debe gustar, o así la excesiva cantidad de condimentos, y al comerlos, esos picantes y demás son como antibióticos naturales también. Entonces hay un montón de cosas que se fueron descubriendo exclusivamente con el uso a través de procesos empíricos y prácticos, y fuimos como alejándonos un poco de ello. muy bien, Edgardo, estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero quería antes de terminar preguntarte algo un poco más concreto del momento de practicar. O sea, si yo me siento en la posición que ya conversamos, el otro día hablamos mucho sobre posición de la columna, de las piernas, de las manos, del rostro, y siento que tengo un poco, que quisiera sumar un poquito más de vitalidad, estar un poco más para arriba, si quieres, antes de practicar el ejercicio de meditación. Ahí, del repertorio técnico que tenemos, ¿qué sugerencia podríamos dar para que la persona esté en mejores condiciones justo después para hacer el ejercicio de Y meditación? una de las técnicas, todas son importantes y todas trabajan sobre distintas áreas y distintos aspectos, pero si tuviera que elegir una para los iniciantes, por ejemplo, bueno, las técnicas respiratorias serían fundamentales, porque esas nos proporcionan mucha vitalidad, mucho prana, mucha bioenergía,
no solamente favorecen el intercambio gaseoso, que es fundamental también, tener más oxígeno, alimentamos más nuestro cerebro, que es el órgano que tanto lo necesita, sino también esa bioenergía que empezamos a usar, a administrar, a tener esa mayor cantidad de bioenergía justamente. Y por otro lado, nos ayuda esas respiraciones, usando las técnicas corporales que enseñamos, que tienen miles de años de práctica, nos permiten aquietar el plano emocional, que es el que más nos dispersa, y aquietar también nuestra mente para llevarla de una dispersión a miles de cosas, llevarla a un punto en donde nosotros vamos a querer enfocar nuestra atención. Entonces, esa sería para mí una de las primeras técnicas a utilizar para poder tener más energía y más efectividad en lo que queremos lograr. Ahora, todas las otras son importantes, pero si tuviéramos que elegir una, esa sería casi la más importante. Lo ideal es hacer las otras 7 categorías de técnicas en el orden específico que existe En los órdenes, porque hay distintos órdenes dependiendo de los niveles de práctica, desde iniciante a más avanzado. Ahora, si alguien tiene poco tiempo, además las técnicas respiratorias son para todos. No hay límites de edad ni condición, o sea, todo el mundo tiene que respirar. Entonces podemos usar el aliento, la mecánica respiratoria, simplemente poniéndole ritmos, poniéndole más atención a lo que estamos haciendo, tornándole consciente, en fin, una serie de cosas que hasta un anciano de 90 años puede hacer técnicas respiratorias, y no solamente puede, debería, dentro de las limitaciones propias de su condición, ¿no? Pero, ¿cuándo se extingue la vida? Una frase que podría ser sinónimo. Cuando se extingue el aliento, o sea, cuando la persona para de respirar, se acabó su ciclo vital. Bueno, si respiramos mejor, viviremos más y, consecuentemente, mejor. Y lo específico que vos me preguntas de la energía, obviamente, es si tenemos una vela ardiendo y le ponemos arriba una tapa, en pocos instantes se consume el oxígeno de ese ambiente en el cual está y se apaga. Lo mismo con nosotros. Entonces, las técnicas respiratorias son algo que nos van a acompañar toda la vida, practicando nuestra disciplina o no, porque si no respiramos, se acaba. Así es. Bueno, gracias por esos tips valiosos y Y vos terminamos por sabés hoy. que antes de terminar lo último, y que eso, como funciona por un sistema automático, es por eso que no le prestamos atención. ¿Cuándo le prestamos atención? El día que tuvimos una crisis, que tuvimos un problema pulmonar, que queríamos respirar y no conseguíamos, que tenemos un proceso asmático, no sé, alguna cosa, ahí cuando nos falta eso que tenemos sin pensar en ello, ahí entonces le damos importancia. Pero hasta ese momento consideramos que vinimos con eso y eso estará eternamente. Y es un error, porque verdaderamente, como todas las cosas, ya sean motores, máquinas o lo que sea, tenemos que mantener en condiciones para que eso siga funcionando. Y además hay miles de años de estudios y prácticas para hacer que eso nos sirva como herramienta para conquistar otros estados de conciencia. Incluso el de meditación. Esa es la diferencia de entre estar en la cabina de mando de nuestras vidas o dejar las cosas al azar y que algún día aparezca una sorpresa, una mala sorpresa. Así Vivir que, viviendo. muy bien. Edgardo, muchísimas gracias una vez más. Nada. Y la semana que viene, si todo sale bien, nos volveremos a ver por acá. Te mando un gran abrazo. Muy bien. Gracias a vos y un saludo a todos los que nos acompañan en este ciclo. Un beso. Chau.